La cultura vocacional ha llegado a ser, en estos últimos años, como el objetivo principal de la pastoral vocacional. El plan nacional actual que tenemos entre manos es pues como la bajada a nuestra pastoral, donde se nos exige ya a todos los que trabajamos en vocaciones que cambiemos de mentalidad, que nos renovemos. Ninguna parte de la teología se ha renovado tanto en estos últimos 20 años como la teología de la vocación. Ninguna pastoral se ha renovado tanto como la pastoral vocacional. Sobre todo la teología de los laicos, sobre todo la pastoral vocacional desde los laicos. La cultura vocacional nace de la exigencia de este salto calitativo, de la pesca a una expresión estable y coherente de la maternidad de la Iglesia. Es decir, la Iglesia en su esencia más profunda es vocación, comunidad de llamados y llamantes. Hemos de pasar entonces de la cultura del desierto, es decir, tengo esa imagen, me parece muy ilustrativa. Nuestra pastoral vocacional todavía es ir a buscar flores en el desierto. Y pues de vez en cuando encontramos uno, ¿verdad? Los 40 que están aquí ahora en preseminario, pues los varios que quieren entrar pues en las casas de formación, todavía, a pesar pues que hemos caminado mucho, pero mucha parte de nuestra pastoral vocacional todavía es buscar flores en el desierto. La cultura vocacional cambia la mentalidad. Seguiremos buscando flores, pero quitemos el desierto. ¿No? Aquí no se trata de cambiar, diríamos, de 380 grados, no, se trata de seguir buscando vocaciones sacerdotales, religiosas, pero se trata también de echarle muchos kilos a otro tipo de pastoral vocacional que parte de ahí, el cultivo del jardín, cultivar los valores de la vida, los valores que forman como el cultivo para que la vocación pueda tener el terreno apropiado para crecer. Hemos ya visto que la crisis no es de vocaciones, lo sabemos muy bien, la crisis no es de vocaciones, sería una blasfemia teológica, ¿no? Porque Dios llama, y Dios llama a todos. Así que la crisis es no de los llamados, la crisis es de los llamantes, es decir, nuestra, que no sabemos llamar. Llamamos de forma equivocada. No entramos en la cultura odierna de hoy para poder llamar como Dios llama y nos ha puesto a nosotros, como cristianos adultos, a llamar en su nombre. Entonces, de la flor del desierto al cultivo del jardín. Hay que pasar de la cosecha a la siembra. Todo animador vocacional queremos cosechar. La primera pregunta que nos hacen siempre los superiores, los obispos, ¿cuántos están para el preseminario? Pues el número es lo más importante todavía, y aunque no lo decimos en alta voz, pero sigue siendo lo más importante, ¿no? Pues esta es el cambio de mentalidad, la renovación de la pastoral vocacional. Pastoral de pasar de la mentalidad de la cosecha a la mentalidad de la siembra. Si sembramos, esperemos que la gracia de Dios nos ayude para que después de 30 años los que nos sustituirán podrán cosechar algo más que nosotros. Pero nosotros no cosechamos porque hace 20, 30 años no se sembró adecuadamente. Y si hoy no sembramos, mañana los que nos sustituyen nos maldecirán. Pues entonces, cultura vocacional es el objetivo principal de toda la pastoral vocacional.
¿Qué es cultura? Lo sabemos, es el modo de interpretar la vida, los valores de una comunidad. Una cultura es viva, pues la recibimos valores, recibimos manera de interpretar la vida, manera de concebir la libertad, de concebir el amor, valores sobre que el hombre y la mujer pueden estar viviendo y poniéndole todas sus energías. Cultura la recibimos, la asimilamos de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, pero es viva, es decir, nosotros entramos dentro de este dinamismo y la cambiamos, la transmitimos, se hace una tradición, pero siempre renovada, nueva. En este concepto, pues, hablamos de cultura de la responsabilidad, cultura de la paz, cultura del ambiente, cultura de la libertad. Hablamos también entonces de cultura vocacional. Entonces, cultura es la implicación personal mía para construir algo en que yo creo y de lo cual todos estamos convencidos y se convierte en bien común. Entendemos cultura vocacional aplicándola a este sentido general. Entonces, la cultura vocacional la entendemos como una visión de la persona y de la comunidad que incluye la vocación como realidad central del sentido de la vida. Vida igual vocación. Yo igual vocación. Fe igual vocación. La vocación, decía Populorum Progressio, de hace muchísimos años, es la realidad interpretativa que mejor, perdone la redundancia, decía otro verbo, pero es lo que interpreta con más profundidad el sentido de la vida humana, la vocación. De ahí hay que partir para empezar un camino de cultura vocacional, hacer que todo el tejido comunitario, no algunos, no unos cuantos que saben qué es la vocación, que viven lo que es la vocación, no bastan unos cuantos, no bastamos nosotros aquí, pues que somos sensibles a la pastoral vocacional. Es todo el tejido comunitario que poco a poco es habitado por esos valores que facilitan y construyen lo que llamamos cultura vocacional. Entonces, la urgencia vocacional no es solo crisis de seminarios. La urgencia vocacional no es crisis de que nuestras casas de formación se vacían, sino es crisis, el problema está más al fondo. El problema es de todo creyente, de una iglesia que es llamada por Dios a cumplir una misión por Él pensada y confiada. Es problema de identidad cristiana y de misión, es decir, es problema de cultura. La crisis vocacional es problema de cultura. Eso es la importancia y el porqué. La cultura vocacional debe ser siempre más el objetivo primero de nuestro camino de pastoral vocacional. Les dije que la primera vez que se usó esta palabra fue Juan Pablo II en 1993. Él iniciaba su mensaje anual por la Jornada Mundial con estas palabras: deseo ante todo llamar la atención hacia la urgencia de promover las que podemos llamar actitudes vocacionales de fondo, que originan una auténtica cultura vocacional. Esas actitudes son la formación de las conciencias, la sensibilidad ante los valores espirituales y morales,
la promoción y defensa de los ideales de la fraternidad humana, del carácter sagrado de la vida humana, de la solidaridad social y del orden civil. Se trata de lograr una cultura que permita al hombre moderno volverse a encontrarse a sí mismo, recuperando los valores superiores del amor, de la amistad, de la oración, la contemplación. Como ven aquí, Juan Pablo II, hablando de cultura vocacional, ni habla de vocaciones sacerdotales, de vocaciones de vida consagrada, laicales. El problema está más a la raíz. Antes de irnos a las vocaciones específicas, nuestro trabajo más importante, más profundo, más convencido, tiene que ser a nivel de cultura. Es decir, pues cambiar y fomentar, renovar nuestra cultura. Y Dios solo sabe, y nosotros tantito también, cuánto nuestra cultura es antivocacional. Cuánto nuestra cultura, sobre todo en las grandes ciudades, pues tienen muchísimo de antivocacional. Pues donde hay una cultura vocacional, pensamos los Altos de Jalisco, ¿verdad? Pues ahí las familias tienen todavía una cultura cristiana muy vocacional, donde el cristiano se siente comprometido con su ambiente, se siente llamado a una misión a su alrededor, humana, cristiana, en su comunidad, sea laical, como de vida consagrada, como de vida sacerdotal. Es decir, donde hay una cultura vocacional, florecen las vocaciones de todos. Florecen las vocaciones laicales, florecen los movimientos de laicos, florecen las vocaciones consagradas y sacerdotales, por ende. Pues entonces cultivar la cultura vocacional pues tiene que ser un poco nuestro clavo para plantar en la madera de nuestra iglesia. Para saber cómo hacerlo, empezamos diciendo que la cultura vocacional pues se manifiesta con 3 componentes. Eso es importante saberlo. Tengo pocos minutos para decirlo, pero espero pues compartirlo con claridad. Pues la cultura vocacional es formada por, primero, mentalidad, lo que es una buena teología de la vocación. Segundo, la sensibilidad, es decir, mi espiritualidad personal, la vivencia de los valores que pues con mi cabeza y con mi intelecto he internalizado. Y tercero, la praxis, la acción, es decir, la pedagogía y la pastoral vocacional. Estas 3 son las componentes de una cultura vocacional. La mentalidad, pues aquí hace falta un curso básico, ¿no? Pero he puesto en 6 o 7 elementos así flash, verdades y valores asumidos, convicciones teológicas y pastorales bien plantadas en mi cabeza. Esa es la mentalidad. Es decir, que Dios es llamante, eternamente llamante, como fruto de amor. Que todos somos llamados para llamar. Entonces, esa forma de decir, me parece que esa chica tenga vocación, pues es una forma muy equivocada de hablar. Porque no hay chica que no tenga vocación, ¿verdad? No hay chico, no hay persona, ni adulto, ni moribundo que no tenga vocación. Vocación como experiencia fundante de la fe y del sentido de iglesia. Vocación desde el proyecto de la creación, es decir, vocación a ser imagen y semejanza de Dios, vocación a la santidad, vocación a la comunión con Él. Desde la redención, es decir, una configuración a Cristo Jesús que me llama a caminar tras de Él y a hacerme responsable de la vocación de los demás. Una pastoral entonces vocacional
transversal a todas las pastorales. Hasta ahora, en nuestras parroquias, decanatos, vicarías, diócesis, la pastoral vocacional normalmente es la cenicienta de todas las pastorales. Cuando hay algo, es al último capítulo. Ejemplo tuyo, ¿verdad? De antes, ¿no? Que en el segundo sínodo arquidiocesano ni se nombra la pastoral vocacional. Tú quisiste salvar algo, pero, en fin, el hecho es de que no se habla ni de pastoral vocacional en todo un sínodo arquidiocesano. Es una falla, es un hueco que hoy, gracias a Dios, pues queremos llenarlo, ¿verdad? Entonces, una pastoral vocacional transversal tuviera que dar alma a todas las demás pastorales. En nuestras pastorales hay 3 pastorales que además que específicas son transversales a todo. ¿Saben cuáles son, verdad? La pastoral bíblica, la pastoral misionera y la pastoral vocacional. Son 3 dimensiones que no tienen que faltar en ningún tipo de pastoral. Todas las demás pastorales las llamamos fundamentales, las llamamos específicas, las llamamos sectoriales, ya. Pero hay estas 3 pastorales que tienen que dar luz, calor y viada a todas las demás pastorales. La pastoral vocacional es, creo yo, la más fundamentalmente necesaria. Entonces, procesos vocacionales que se identifican con los procesos de la fe. El proceso de la fe se identifica con la vocación. Fe es vocación. Esta es una idea teológica de pastoral vocacional que pues acompaña pues esta renovación de cultura. La pastoral vocacional inserta en la pastoral de conjunto. Son algunas frases así que necesitarían pues mucha explicación, pero para justificar esta pregunta, podemos decir que existe en nuestra Iglesia una teología vocacional actualizada, no solo en los cursos de animadores vocacionales, sino en la catequesis ordinaria, en la pastoral cotidiana, que se convierte en mentalidad compartida por todos. Ese es el reto, primero. Pues cultivar la mentalidad, cultivar la teología de las vocaciones. La segunda componente de una cultura vocacional es la sensibilidad, es decir, pues lo que he creído como verdadero empieza a ser rezado, amado, celebrado, vivido, sufrido, gozado, compartido, anunciado. Es la espiritualidad de la vocación. Una fe vivida como proceso vocacional. Relación con Dios que cada día me llama. Conversión a la sensibilidad. Es decir, ¿cuál es mi sensibilidad? ¿A qué soy sensible? ¿A qué es sensible nuestra gente? Hay un estudio bonito sobre la sensibilidad. Es el último estudio del padre Amedeo Cencini. Es este libro. Hemos perdido nuestra sensibilidad en busca de una nueva sensibilidad creyente. Es muy bueno el libro que habla propio sobre la conversión de la sensibilidad vocacional. ¿Cuánta sensibilidad vocacional podemos construir y podemos compartir? Vocación no como deseo y autorrealización, configuración a los deseos de Dios, ver y sentir con los ojos y el corazón de Dios. Pregunta, ¿existe en nuestra Iglesia una sensibilidad vocacional hasta el punto que determine una espiritualidad de ese tipo? El segundo reto entonces es también esta componente. Luego llega la tercera componente de una cultura, la praxis. Es decir, un estilo de vida cristiana desde la vocación. Una pastoral vocacional que favorece el proceso de las vocaciones. ¿Existe en la Iglesia un estilo de vida, una pastoral que promueve la fe desde la vocación? La respuesta creo que es
también fácil dársela porque vemos un reto muy fuerte. Es decir, una cultura vocacional favorece un ambiente familiar y social con tejido de valores como son los valores vocacionales: el servicio, la solidaridad, el amor, la gratuidad, una concepción y un sentido de la vida como don, el modo de entender la libertad y el amor, la formación de la conciencia, la sensibilidad espiritual y moral, el itinerario de la fe-vocación, con esos 5 pasos que conocemos de memoria, pues encuentro con Cristo, conversión, discipulado, comunión y misión, con una pedagogía vocacional, que es la del sembrar, acompañar, educar, formar y discernir. Pues hago eco nomás de grandes, digamos, pistas de esta praxis vocacional que favorece la cultura. Entonces, mentalidad, sensibilidad y praxis. Teología vocacional, espiritualidad vocacional y pastoral y pues pedagogía vocacional. Son las 3 componentes de nuestra cultura que hay que promover. ¿Cómo fomentar prácticamente, en concreto? Voy rápido, no más un flash. Una programación pastoral comunitaria en donde la vocación y la pastoral vocacional sea presente como alma de todas las pastorales. Solo esto nos llevará 10 años de trabajo si empezamos a trabajar hoy. Posibilitar el nacimiento y el crecimiento del sujeto vocacional, es decir, de la persona que se siente llamada. 3, vocacionar la liturgia, la catequesis, la oración, la vida de los grupos, la misión permanente. Hay que darle el tinte vocacional, hay que darle el sabor vocacional, que es la interpretación más profunda, más bella de la fe. Sentir la Iglesia y con la Iglesia. Entonces, trabajar en la ministerialidad de nuestras comunidades. Pues consolidar el acompañamiento personal y la dirección espiritual. Consolidar el acompañamiento y la dirección. Expresiones y acciones misioneras de la pastoral ordinaria, el servicio de la caridad, las misiones. Dar la dimensión vocacional a toda expresión pastoral en nuestras homilías, en las catequesis, en la confesión, en la Eucaristía. Recrear un ambiente parroquial comunitario, fraterno, acogedor, hospitalario, entusiasta. Cuidar pastoralmente la familia, una catequesis continua y progresiva, el querigma vocacional anunciado y estudiado en toda ocasión pastoral posible. Son 11 mandamientos, hay uno más de los 10 del Señor, pues fíjese, ¿no? Para, en concreto, pues caminar para fomentar cultura vocacional. Termino con las líneas de acción que a nivel nacional, la pasada asamblea en mayo en Ciudad Juárez, pues uno de los grandes temas que hemos visto es propio la cultura vocacional. Y para este trienio próximo nos hemos dado en México 4 líneas de acción sobre la cultura vocacional. Y son estas, si se lee, ¿verdad? Primera línea de acción para fomentar la cultura vocacional en México en este trienio. Sensibilizar al presbiterio, a los consagrados y agentes de pastoral, promoviendo el curso básico y programas de formación permanente sobre teología y pastoral vocacional, creando subsidios oportunos a nivel nacional, que ya muchos ya los hay. 2. Fomentar los equipos parroquiales, decanales y diocesanos vocacionales, en comunión de vocaciones. Se hablaba antes de laicos como si fuera ya, pues ahora la línea de acción de integrar a los laicos en la pastoral vocacional, pero creo que esto ya tiene años de práctica. Bueno, para dar la dimensión vocacional a todas las expresiones pastorales de la comunidad,
propiciando el sentido vocacional en la liturgia, la catequesis y los itinerarios normales de la fe en una comunidad cristiana que acoge, incluye y promueve ministerios. Tercera línea de acción: promover, fortalecer e impulsar la evangelización con el querigma vocacional, anunciado en todos los ámbitos y ocasiones posibles, elaborando y difundiendo subsidios apropiados, que ya los hay también. Cuarta línea de acción: utilizar más y con mejor competencia los medios de comunicación y las redes sociales, difundiendo los valores humanos y cristianos que generan y faciliten la cultura de la vocación. Repito, estos 4 son líneas de acción que en todo México nos hemos propuesto en este trienio para fomentar la cultura vocacional. Creo que hay que tenerlos presentes ahora que trabajan en grupo, ¿verdad? Para pues ver que estas 4 líneas de acción tuvieran que ser ya parte del pan compartido en nuestros equipos de canales y vicariales y de la arquidiócesis. Muchas gracias.